Muy buenos días todavía. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Eh, Saludos desde la tierra de Medellín, saludos de mi familia. De pronto para los que nos conocen, nosotros nacimos espiritualmente acá, en, en esta hermosa iglesia. El Señor ha preservado a través de los años, honrando el nombre de Dios, dando gracias a Él por nuestros líderes, nuestros ancianos, nuestros padres espirituales, que algún día sembraron en nuestros corazones, eh, y al día de hoy, por la gracia de Dios, da fruto lo que hace el Evangelio, ¿cierto? Eh, yo les decía que tuvieron mucha fe al haber bautizado a un niño de que yo tenía como 12 añitos, en aquel tiempo, 11 años, 12 añitos, pero el Señor continuó y perfeccionó cada día más su obra en nosotros. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo con una palabra de oración y, y nos entramos en la escritura? La idea es disfrutar lo más que podamos de este banquete, disfrutarlo, eh, que hoy leamos la escritura con mucha expectativa de lo que Dios puede hablar a tu corazón y al mío, y que disfrutemos a lo máximo la presencia del Señor entre nosotros. Entonces vamos a orar. Padre nuestro, tu presencia entre nosotros es la que hace diferente este tiempo de cualquier otro tiempo. El saber, Señor, que estamos delante de tu mismo ser y que tenemos esta libertad, como bien recordábamos hoy, Padre, por medio de Jesús, de presentarnos delante de ti. Padre, háblanos. Nuestro ser tiene sed de ti. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, inquieta nuestros corazones, llámalos, enséñanos, redargúyenos a través de tu palabra, Dios. Que esto no sea un tiempo vacío, sino, Padre, que por tu gracia, por el poder de tu palabra, hoy salgamos renovados, Señor. Una vez más, quita los pensamientos viejos y pon pensamientos nuevos, frescos de tu palabra. Renueva nuestro entendimiento, Padre, por favor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, Quise poner como título al mensaje El tesoro de tu corazón. Y ya vamos a estar entendiendo un poquito a qué se refiere el tesoro de tu corazón. Pero primero quisiera contarles la historia de una eh, hermana que un día decidió, mientras iba en su carro para el tiempo del domingo, para la iglesia, ella iba en el carro y entonces dijo, "Ah, hoy no voy a ofrendar". Simplemente decidió ese día no dar ofrenda. Ella siguió en su carro normal, llegó a la iglesia, celebró la cena, cantó con los hermanos y resulta que ese día se levanta un hermano entre de los líderes y dice, hermanos, hoy vamos a recoger una ofrenda especial porque literalmente tenemos tres familias que ni siquiera están pudiendo comer una vez al día. Son verdaderamente pobres. Eh, entonces la iglesia, bueno, empezaron con las taleguitas, empezaron a recoger las ofrendas y la hermana siguió tranquila hasta el punto, al momento donde vio que uno de los que estaba recogiendo la ofrenda y que se dirigía hacia ella era el líder que ella más admiraba, el líder que ella más respetaba. Y fuera de eso, era el líder que dirigía el estudio en la casa que se hacía de la hermana.
Entre semanas se hacía un estudio bíblico en su casa y ese hermano dirigía el estudio. Para acabar de ajustar, durante 3 meses el hermano había estado enseñando en el grupo pequeño de la casa de estudio bíblico acerca de la generosidad. Dar con generosidad, dar al prójimo, ayudar al necesitado. Adivinen qué hizo ella. Dice que rápidamente metió la mano en su bolso, escarbó, encontró el primer billete y lo echó. La pregunta es, ¿amaba ella a los pobres? ¿Amaba ella a los pobres? No sabemos, ¿sí o no? ¿Amaba a Dios al ofrendar? ¿Qué amaba ella? ¿Qué había en su corazón? Eh, Podríamos decir que ella amaba la opinión de su líder. Ojo aquí, no amaba a Dios, pero le importaba demasiado la opinión de su líder. Inclusive yendo un poquito más allá, se amaba a sí misma, amaba su propia reputación. Y la razón por la que ella busca la ofrenda rápidamente y la echa es porque ella quiere que su propia reputación no se dañe. Ofrendó a los pobres, pero su corazón lejos. Con esto vamos a ir a un pasaje de la escritura, vamos a estar eh, comenzando allí, luego vamos a saltar a otro pasaje en Hechos, pero quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 6 y leyéramos desde el versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Amén, lo tenemos. Miren pues lo que dice. Vamos a prestar atención a cuántas veces aparece la palabra tesoro. Ustedes me van a decir en estos 3 versículos que vamos a leer. Miren lo que dice el versículo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos, ojo otra vez, tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21 sería nuestro versículo a estudiar. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también que vuestro corazón. ¿Cuántas veces aparece la palabra tesoro? 3. Y tenemos 2 palabras claves, tesoro y corazón. Y quisiera que pensáramos primero, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es Cuando yo digo, uy, un tesoro, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Algo valioso, algo de mucho precio. Podríamos decir que es algo que podría inclusive cambiarte la vida. O sea, ¿cómo así? Sí, si usted saliera hoy a la calle y llegara allá a la calle y encontrara en la puerta de su casa un cofre con literal lingotes de oro, diamantes de miles de billones de pesos, muy probablemente ese tesoro le cambiaría a usted completamente la vida. Ya no vendría en moto, vendría en carro. Podría ser algo así. Un tesoro es algo valioso, algo que nosotros estimamos deseable. Eh, ¿Y qué es el corazón? O sea, aquí podríamos dar un montón de definiciones súper elaboradas y hablar acerca del corazón, pero podríamos pensar que el corazón es el lugar donde se generan nuestras emociones, nuestros deseos, lo que anhelamos. Ahí en el corazón se almacena, digámoslo así,
tus metas, hacia dónde tú vas. Teniendo eso en mente, voy a leer de nuevo el versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Es muy interesante que el corazón es como un cofre, que cuando tú llegas y lo abres, ahí adentro está lo que más amas, lo que atesoras. Y si tú coges el corazón con un bisturí y le empiezas a hacer así y va abriendo, ahí va a estar lo que amas, lo que deseas, lo que estimas con valor. Ahora bien, partiendo de lo que hemos estado definiendo, si tu tesoro o lo que amas en tu corazón, supongamos, es el dinero, o sea, lo que está ahí en el centro de tu corazón, tus decisiones y metas van a ser en pos de qué? De lo que está en tu corazón. Si tu corazón alberga un deseo profundo por la comodidad, entonces ahí, en lo profundo de tu corazón, tú vas a desear comodidad y todas tus decisiones van a ir en pos de qué? De esa comodidad. Entonces quisiera aquí dar una primera frase y es que dependiendo del tesoro de tu corazón, así actuarás. Ojo acá, dependiendo del tesoro de tu corazón, así actuarás. Ahora está muy de moda, no sé si pasa igual acá, pero en otras iglesias allá en Medellín y podría ser también en mi iglesia, salir para otros países, irnos a buscar una mejor vida, eh, lograr una estabilidad económica. Resulta que amamos en gran manera tener la vida bien en esta tierra. Es el tesoro de mi corazón. Y entonces todas las decisiones, todo lo que hago en la vida, lo hago en pos de ello. Amo tanto la comodidad que estoy dispuesto a vender lo que tengo acá y me voy para otro país a buscar una estabilidad. ¿Por qué? Porque en el centro de mi corazón amo eh, la comodidad, amo tener una buena vida en esta tierra. Pero quisiera que fuéramos un poco más allá y si ustedes miran el contexto ahí rápidamente del pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, capítulo 6 y llegamos al versículo 1, de ahí mismo de Mateo, capítulo 6, versículo 1, el Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte y dice, guardaos de hacer vuestra justicia, ojo a esto, delante de los hombres, para ser vistos por ellos o de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces va a empezar tres cosas. Cuando deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser, ojo a esto, alabados por los hombres. Eh, Más adelante dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, versículo 5, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Podríamos decir entonces que se puede dar limosna, hacer algo como dar limosna, como lo vimos al principio, con los deseos del corazón más podridos del mundo, ser vistos por los demás. Se puede orar con los deseos más podridos del mundo, ser vistos por los demás. Si uno sigue leyendo ahí, se puede ayunar
para ser visto por los demás. Podríamos ir pensando que podemos llegar a amar como esta mujer que les conté al principio, podemos llegar a amar tanto nuestra reputación que soy capaz de ofrendar algo bueno, correcto, por amor a mí mismo y nunca por amor a Dios. Miren esto lo delicado, o sea, estamos estudiando en ese momento el corazón, no lo externo, porque si tú miras a la hermana que ofrendó, mera cristiana, ¿sí o no? O sea, ella cogió y ofrendó y usted la ve y dice, wow, ofrenda. Pero su corazón está ¿qué? Lejos del sentido de amor por Dios y por el prójimo. Vamos a ver un caso, si ustedes me acompañan en la escritura, eh, a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4. Y entonces, desde el versículo, a ver, yo miro acá, versículo 32, vamos a leer desde por allí. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Amén. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. La multitud de los que habían creído era de un qué, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, es muy interesante en este contexto que y los animo a que vamos observando eso, se logra ver que en el corazón de la iglesia primitiva, las posesiones físicas no eran su tesoro, porque estaban dispuestos literalmente a vender lo que tenían y darlo a otros. Ahora, si fuéramos a escarbar qué había en el corazón de la iglesia primitiva, sigamos al versículo 33, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Si usted llegaba y escarbaba el corazón de los apóstoles de la iglesia primitiva, usted iba a encontrar que para ellos lo más valioso era la persona de Jesús que había resucitado. Usted cogía un bisturí y empezaba a rajar el corazón de la iglesia primitiva y empezaba a brotar a Jesús crucificado, pero resucitado. Era el centro de su ser. Y por ende, lo que hacían era consecuencia de su amor genuino por la persona de Jesús. Amaban a Jesús. Se miraba alguien de la iglesia primitiva y amaba a Jesús. Su mayor tesoro era Jesús. Si seguimos leyendo versículo 34, miren lo que dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y qué hacían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su qué, su necesidad. ¿Dónde se dio la vitalidad de la iglesia primitiva? Usted dice, ¿por qué la iglesia primitiva era lo que era? ¿Saben por qué? Porque ninguno vivía para ellos mismos, vivían para Jesús. Eso hacía la vitalidad de la iglesia, porque tú mirabas el corazón de ellos y vendían lo que tenían
con los deseos correctos, amaban a Jesús y amaban al prójimo. Sigamos avanzando, la historia continúa y se pone mucho más interesante. Si vamos al versículo 36, miren lo que sigue diciendo. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía que una heredad, ¿qué hizo él con esa heredad? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se nos viene narrando entonces la cotidianidad de la iglesia primitiva. La gente vendía las cosas, las traían a los pies de los discípulos de los apóstoles porque amaban a Jesús, habían visto a Jesús resucitado los apóstoles y muchos de ellos, y los movía el Cristo resucitado. Eso era lo que motivaba su corazón. Pero se nos narra la historia de un hombre, Bernabé. Dice que Bernabé tenía ¿cuántas heredades? Una, la cogió y yo me lo imagino, esto no está ahí, pero está entre líneas. Él va y empieza a ofrecerla y la vende. Vende la heredad, toma el dinero y entonces se va para donde los apóstoles y les dice, tengan, úsenlo para el beneficio de los otros. ¿Qué motivó el corazón de Bernabé? Jesús resucitado. Avancemos. No acaba la historia. Continúa adelante, dice el versículo 1 del capítulo 5. Pero, paren ahí. ¿Qué es ese pero? ¿Qué significa ese pero? ¿Un qué? Un contraste, ¿no? O sea, Anderson, hoy estás súper guapo, pero, y ya usted ponga lo que quiera ahí. El pero, ¿no? Es como, ay, ese carro está hermoso, pero uy, mira ese rayón en esa puerta. Ese es el pero. Entonces se nos viene narrando la maravilla de la iglesia primitiva y aparece un pero. Uy, se nos va a notar un puntico negro o muy negro en esta belleza de la iglesia primitiva. Y vamos a investigar qué es. Versículo 1 continúa diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió ¿qué? Una heredad. Lo mismo que hizo ¿quién? Bernabé. Tenemos a Bernabé por un lado, vende su heredad, y tenemos por otro lado a Ananías y Zafira, que ¿qué hicieron? Vender su heredad. ¿Todo bien hasta ahí, sí o no? No se me han perdido. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Hasta ahora van, ofrecen su heredad, la venden, reclaman, supongamos aquí por decir así, 100 millones de pesos, se van con los 100 millones de pesos, dice que sustrayeron, antes de llegar a donde los apóstoles, sustrayeron, sacaron una partecita y calladitos se fueron y pusieron a los pies de los discípulos. Sigamos leyendo, vamos a ver qué pasa. Versículo 3, ¿cierto? Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu mente para... Ah, ¿tú qué? Tu corazón, sí, sí, perdón. Estaba aquí leyendo otra versión. ¿Por qué llenó Satanás qué? Tu corazón. Acuérdense que estábamos hablando del corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y Pedro le va a decir algo muy cierto. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en dónde? En tu corazón. Y ojo a la frase que sigue, es una frase clave. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¡pa! Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Quién llega después? Los que conocen la historia. Su esposa. Y la misma situación se da allí. Ahora, es muy interesante que había algo en el corazón de Ananías y Zafira que amaban tanto, que amaban inclusive más que su propia heredad. ¿Y qué era? Es una buena pregunta. ¿Qué era lo que amaba Ananías y Zafira por encima de su propiedad? Porque imagínense, estimar su heredad, venderla, llegar al punto de venderla, es porque tienen que estar amando en su corazón algo demasiado importante o más grande que la heredad o que para ellos tenía más valor que la heredad. La opinión. No sé quién dijo por allá, pero ahorita reclama un premio. Amaban el ser reconocidos por los demás, tanto que estuvieron dispuestos a vender su heredad. ¿Recuerdan el ejemplo de la hermana del principio? Amaba tanto la opinión de su líder, a fin de cuentas, si escarbamos en su corazón, amaba tanto su reputación que estuvo dispuesta a poner un billete en la bolsa. Mi querida iglesia, ¿cuál es el centro de tu corazón? ¿Qué ama tu corazón? Yo espero que al final de ese mensaje usted se sienta pobre espiritualmente, como espero sentirme yo. Que usted diga, definitivamente Dios, he ido a la iglesia por las razones equivocadas. Es más, no sé si hoy ofrendé porque amo tu nombre o amo a mis hermanos. Señor, no sé si hoy evangelicé porque se puede hacer algo tan piadoso como evangelizar solo para ser visto. Les cuento qué es engañar al Espíritu Santo. ¿Qué es mentirle a Dios? ¿Saben qué es mentirle a Dios? Es vivir una vida cristiana de imitación. O diríamos un cristianismo externo, de fachada, pero adentro nunca ha pasado nada. Es hacer lo correcto con los motivos incorrectos. Es venir a la iglesia, algo bueno, con los motivos incorrectos. Engañar al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es hacer lo que se debe de hacer con las motivaciones equivocadas. Cuando una vez, yo creo que ustedes conocieron a Brian de Perú, ¿cierto que sí? Ellos me extendieron a mí una vez una invitación a enseñar a unos campamentos allá. Eran 2 campamentos, ellos hacen unos campamentos largos seguidos y Dios me abrió la puerta para enseñar allá. Fue muy interesante que eran muchos mensajes. Yo recuerdo preparar a lo menos unos 22, 25 mensajes, porque eran muchos campamentos, niños, adolescentes, jóvenes, como por 3 semanas y enseñando como 2 veces diario. Recuerdo que empecé a preparar los mensajes, empecé a orar. Señor, dame sabiduría, quiero que los mensajes salgan lo mejor posible. Preparaba, estudiaba, hice diapositivas
unas diapositivas, le gasté mucho tiempo a las diapositivas, me acuerdo, tan, tan. Le dije a mis papás en ese tiempo, no, cómpreme dulces de Colombia, que voy a llevarles a ella, y el que responda una pregunta le tiro un dulcecito de Colombia, y me motivé mucho para ir a enseñar allá. Cuando llegué a Perú, eh, empezaron las conferencias, las charlas a los jóvenes. Y yo estaba predicando con otro hermano de República Dominicana, Kenneth Baloch, un hombre de Dios impresionante. Él daba un mensaje, yo daba el otro. Él daba un mensaje, yo daba el otro. Y pasaron los días, y recuerdo uno de los campamentos, el de adolescentes, creo, el final, la noche final, era la fogata. Y nos llevaron a la playa, hicieron una fogata en la playa. Y entonces les preguntaron a los muchachos, como 100 muchachos, yo no sé, 80, un montón. Quisiéramos que hoy nos dijeran qué les tocó del campamento, qué les habló Dios. Entonces por allá levantó uno la mano y salió y dijo, me impactó mucho cuando el hermano Kenneth Baloch nos decía esto y lo otro. Y yo, uy, sí, qué tremendo, ¿no? Entonces se levantó otro adolescente con lágrimas en sus ojos. Y, Dios me transformó. Cuando el hermano Kenneth dijo esto y esto, mi vida se transformó. Y yo, uff, sí, amén, amén. Se levanta otro y se levantaron como 8 o 10 y ninguno me dio la alabanza. Ninguno dijo, Anderson, el mensaje de Anderson tocó mi corazón. Y entonces empezó un dolor oscuro, sucio en mi corazón. ¿Saben por qué estaba predicando? ¿Saben por qué preparé las diapositivas? ¿Por qué les llevé dulces? ¿Por qué me paré a predicar allá al frente? Para mi gloria, para que a mí me fuera bien, para que las demás personas me dieran la palmadita en la espalda y dijeran, wow, Ander, qué bien que predicas. Engañé al Espíritu Santo. Mis queridos, yo no sé su vida, pero usted puede aparentar muchísimas cosas. Usted puede servir como yo y acá, pararse en un púlpito o hacer lo que Dios le indique hacer, pero usted puede llegar a hacerlo por las motivaciones incorrectas. Cuando rajaban el corazón y en ese campamento Dios con un bisturí rajando el corazón mío y apenas se abría, salía cuán sucio era el predicador, cuán sucio, cuán egoísta, cuánto estaba haciendo las cosas para sí mismo. Y la pregunta acá sería, ¿quién es el tesoro de tu corazón? ¿Qué es lo que tú amas sobre todas las cosas? A Ananías y Zafira, el amor egoísta los llevó a hacer algo piadoso como vender su heredad. Podríamos hablar de cosas un poco más externas. Eh, ¿Por qué cambias de trabajo? ¿Qué te motiva a cambiar de trabajo? ¿El amor a Jesús o que pagan un poquito más? ¿Qué te motiva a ir a la iglesia? ¿O qué te motiva a criar una familia? ¿Por qué haces lo que haces? Si cogemos con el bisturí y empezamos entonces a rajar tu corazón, ¿qué de ahí en lo profundo de tu ser? Aparentar es súper fácil. Lo que a mí más me impacta de este relato de Ananías y Zafira, que no entiendo muy bien, es que ellos cayeron como pollos, pan, muertos.
porque intentaron engañar al Espíritu Santo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú atesoras allí? Estos días reflexionábamos sobre que Jesús es precioso. Es la piedra desechada por unos, pero para los que hemos creído es preciosa. Mis queridos, mi querida iglesia, el éxito de tu vida no está en otra cosa diferente que atesorar a Cristo Jesús. No está en las circunstancias externas, en tener un buen o un mal trabajo, en tener un título o no tener un título, en tener una buena familia o una mala familia. El éxito de tu vida, la satisfacción, el gozo de tu vida, la plenitud de vida está en la persona de Jesús. Solo cuando Jesús sea el centro de lo que persigues, tus decisiones van a ser de acuerdo a ello. De resto, vamos a andar persiguiendo lo que no debemos de perseguir. Y déjame decirte a ti que de pronto no eres creyente aún, o no eres, sí, no eres hijo de Dios. Pon el dinero en el centro de tu corazón. ¿Y sabes qué? Cuando acaben los días de tu vida, te darás cuenta cuánto fracasaste, porque eso te va a dejar vacío. Cualquier otra cosa que no sea Cristo que tú quieras perseguir con tu corazón, te va a dejar sin sabor, te va a dejar vacío. Pienso en los discípulos cuando los golpeaban y los maltrataban y cantaban. ¿Saben de qué dependía el gozo de ellos en su vida, el éxito de su vida? ¿En las circunstancias? No, su gozo estaba en la persona de Jesús, en el que resucitó. ¿Cuántas decisiones no tomamos mal, mis amados hermanos y amigos, porque andamos persiguiendo un ídolo en nuestro corazón? Y Jesús no ha pasado el ser el centro de tu vida. Y entonces acá la pregunta sería, ¿y entonces qué hago, Ander? O sea, yo soy creyente y llevo 8 años en el Evangelio, llevo 5 años en el Evangelio, llevo 10 años en el Evangelio. Yo llevo como 15 o 16 o 17, ni siquiera hace un montón de años en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el Evangelio es para el creyente viejo. La misma necesidad que tuvo usted cuando se convirtió es la misma necesidad de hoy. Es la misma necesidad. Usted hoy depende de esa cruz, del hombre allí colgado, de nuestro Jesús. Yo hoy dependo de la cruz de Cristo, porque yo para pararme acá, yo le decía al Señor, y acá y en otros lados, en la iglesia, donde sea, yo decía, Señor, usted sabe quién soy yo. Usted sabe que las motivaciones mías son podridas. Usted sabe, Señor, que yo me quiero parar acá y que al final se me acerque una hermanita y me diga, ah, qué lindo mensaje. Y yo sentirme bien. Señor, usted conoce que no puedo, que soy débil. Como les dije al principio, que soy pobre en espíritu. Yo no tengo con qué. La misma necesidad que tiene el pecador, amada iglesia, que está allá afuera, que no conoce de Jesús, es la misma del creyente hoy. Lo debe de buscar con el mismo deseo y volver a decirle, Señor, perdóneme. Hay una historia, quizás podemos darla en 5 minutos, en Lucas capítulo 18, versículo 9.
Lucas capítulo 18, versículo 9. Miren lo que dice. Vamos a leer de ahí en adelante rápidamente por cuestiones del tiempo. Dice, capítulo 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. Bien, los dos fueron ¿a qué? A orar. Súper bien hasta ahí. Versículo 11, el fariseo, puesto de pie, vayan imaginando la escena, oraba consigo mismo de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y ojo a esta, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Paremos ahí. Impresionante, ¿no? ¿Qué de estas cosas está mal? Ayunar 2 veces a la semana, impresionante. O sea, yo a duras penas aguanto sin el desayuno. Dar diezmos de todo lo que gano, impresionante, ¿no? Pero ¿saben qué era lo podrido de esta situación? Él creía estar bien delante de Dios. Yo le llamo, esto le tiende a pasar, y yo le llamo así el síndrome del cristiano viejo. El cristiano viejo cree que ya es muy bueno, pero cuando Dios coge y examina su corazón, es igual de malo como toda la vida. Sí, Dios le ha ido santificando, Dios nos ha ido purificando y no podemos negar la santificación, pero la necesidad de un Salvador es exactamente la misma. ¿Qué debo de hacer yo? ¿O qué debe de hacer usted, mi querido? Versículo 13. Mas el publicano, ojo a esto, estando lejos, ¿en dónde estaban ellos? En el templo, ¿sí o no? Esto me da la idea de que el publicano entonces está por allá retirado ahí atrás. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Muy probablemente has hecho todas las cosas como el que está aquí al frente de ustedes, con las motivaciones incorrectas, deseos egoístas, malos. Quizás el centro de tu corazón es cualquier cosa menos Jesús, pero qué rico que al final de hoy o ahorita cuando usted llegue a su casa, como este publicano, usted se acerque a Dios y le diga, sea propicio a mí, Señor, soy pecador. Pero es que llevo 15 años en el Evangelio. Más lo necesitas. Sea propicio a mí, oh Dios. Soy tan malo. Necesito tanto de usted. La misma necesidad de aquí, hace 15 años acá es la que tengo hoy de un Salvador, de alguien que me salve de mi profunda maldad. Queremos ver una iglesia vital. Necesitamos menos personas con apariencia de piedad, más personas con Jesús como el tesoro principal y humilladas bajo su poderosa mano.
Ese era el éxito de la iglesia primitiva, diría uno así. Eh, Dios en el centro, Jesús resucitado en el centro de sus corazones y nada más. Mis queridos, qué rico que Dios nos lleve más allá a una vida donde nuestro cristianismo sea tan sincero, tan genuino. Hay un pasaje por allá súper complicado que dice, confesaos los pecados los unos a los otros. Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo es eso? Sí, necesitamos una iglesia vulnerable que dice, mire hermano, yo esta semana luché con esto, ayúdenme. Necesito de Dios. Necesitamos una iglesia que es genuina, no que trata de ocultar su pecado y dar una buena imagen, sino que con su corazón quebrantado como el de este publicano le dice a Dios, tenga misericordia de mí, perdóneme. El perdón de Dios no es una carta abierta para perseverar en el pecado y eso lo sabemos, mis hermanos. Eso hablábamos con los muchachos en el instituto estos días. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Yo no deseo hacer eso contra alguien que me ama tanto. Así que evalúe su corazón. Mírelo crudamente. Ah, soy así, así, así. No merezco ser. ¿Ustedes creen que el que se para acá a enseñar merece enseñar? Ninguno. ¿Sabe por qué es la única razón que uno se para acá? Porque Cristo pagó por mis pecados. Y ahí está el éxito de tu vida, que Jesús sea el centro de tu corazón, queridos. Y que entonces, como ahí se dan las emociones y los deseos, van a ser genuinos, porque lo albergas a Él en el centro. Tus deseos cambiarán solo cuando el tesoro sea Jesús. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración y le decimos al Señor, queremos que usted sea el centro de nuestro corazón? Hoy lo necesitamos otra vez. O sea, hoy yo no puedo ser salvo, aquel que no ha entregado su vida a Jesús. Usted necesita de un Salvador. Pero mi querido hermano, hermana de años en el Evangelio, como yo, otra vez necesitamos de Jesús, el mismo Salvador. Otra vez es ir a Él y Señor, nunca soy digno como este fariseo que se paró creyéndose digno. Uy, delicado, hermanos. Que el Señor nos guarde de sentirnos dignos. Es el principio de la caída. Vamos a orar. Padre del cielo, quisiéramos en este momento mirarte de lejos como el publicano, sentirnos desnudos delante de su presencia, reconocer la maldad de nuestro corazón, que te necesitamos, Señor, como nunca te necesitamos, Señor. Que tú seas el centro de nuestro ser, Señor. Padre, hay personas acá que están persiguiendo vanamente lo que no puede saciarlos, Señor. Que han cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas, queriendo ser saciados con las cosas de esta tierra, Señor. Muéstrales, Padre, que eso nunca va a pasar. Nunca nada, Señor, saciará el corazón de nosotros a no ser tu persona. Creemos fervientemente, Señor, que tu palabra dice que el que en ti cree, de su interior correrán ríos de agua viva.
ríos que no dependen de las circunstancias afuera, de los problemas, el momento en el que estoy viviendo, ríos que dependen y brotan del agua viva, Señor, que eres tú. Así, Dios del cielo, que en esta tarde, como congregación, te suplicamos que seas el que sacie nuestra sed. Pon hambre, Señor, y sed por ti. Que no busquemos saciarlo en las cosas del mundo, Señor. Basta ya, Señor, de encontrar saciedad o intentar encontrar saciedad en lo que no aprovecha, en una relación con alguien, en tener un hogar soñado, en tener comodidad financiera, en tener buena salud. Basta ya, Señor, de buscar la saciedad en algo fuera de ti, Señor. Oramos, Padre del cielo, por esto. Oro, Padre, en este momento por mis hermanos acá congregados en Tuluá. Para mí es muy lindo verlos, Señor, y ver que has continuado la buena obra en sus corazones. Te pido, Padre, les bendigas, les des en abundancia, les des vitalidad más y más, Señor. Te lo ruego, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.